Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Doy gracias al Señor porque una vez más nos permite venir ante su divina presencia y la oportunidad que tenemos de proclamar que Jesucristo es el Rey, el soberano, el Dios de gloria. Cada vez que nos acercamos a su trono siempre es bueno gozarnos en la presencia del Señor, sabiendo que en su bondad y en su misericordia siempre está con nosotros. Gracias al Señor por esas promesas gloriosas, una verdad que Él estableció para bendición de su pueblo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder saludarlos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, también nuestros amigos, familias, sean todos bendecidos en el Señor, y siempre recordando que la venida de Jesús a esta tierra fue con el propósito de perdonar pecado, dar vida eterna a los hombres, y así todo aquel que ha venido a los pies de Cristo y ha reconocido que Jesús es el Señor, y lo ha recibido en su corazón y está en obediencia a la palabra del Señor, su voluntad lo ha puesto bajo la voluntad del soberano Dios eterno, pues con seguridad téngalo que cuando suene la trompeta seremos levantados y así seremos, los encontraremos con Cristo Jesús en las nubes, y así entraremos a vivir con Él por toda la eternidad, porque ese es el plan de Dios. Por eso que Jesús es vida eterna, y Él vino a dar vida eterna a los hombres para que al sonar la trompeta vayamos a morar con esta vida eterna por toda la eternidad. Mire qué lindo, qué precioso, qué hermoso lo que Dios ha hecho para aquellos que el Señor ha tenido misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Confío en el Señor, hermanos, que usted es parte de ese pueblo que siempre va de bendición tras bendición. Y si usted, amigo, todavía no tiene a Jesús en su corazón, yo le hago la invitación para que venga a los pies de Cristo, reconozca que hemos pecado, nacimos en pecado, pero que la gracia y la bondad, la misericordia de Dios ha fluido y sigue fluyendo para que el hombre reconozca, ¿no?, que Jesús es el Señor, que es el único que puede dar vida eterna, y se confiesa sus pecados y viene el arrepentimiento. Jesús lo recibe con los brazos abiertos y le da la potestad de ser hecho hijo de Dios, y por lo tanto viene a ser parte de esa nación santa. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor, porque es bueno meditar en la palabra, es bueno meditar en la palabra de Dios, que confío pues que Dios deje en su corazón el consejo divino. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Leemos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Vamos a orar, pidamos a Dios que hable a nuestra vida, abramos nuestro corazón para que el consejo divino quede sobre nosotros y seamos así edificados. Padre bueno, amado Señor, mil gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu divina presencia y meditar en tu palabra. Te pido a través del Espíritu Santo que obres en cada uno de nosotros. Señor, trae la palabra, trae la enseñanza, instrúyenos, habla a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque es de tu propósito. Señor,
Es tu propósito que nosotros seamos edificados con la palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús el Señor. Muy bien, como decía, ¿no?, que uno tiene que darle gracias al Señor por las bendiciones que recibimos, el llamamiento glorioso que tenemos, somos parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, que recuerde que Jesucristo en la cruz derramó su sangre para que con su sangre nosotros fuéramos comprados, y a precio, Él pagó un precio, y por eso es que nosotros hoy somos de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Eso trae un aliento, trae una fortaleza, un gozo al saber que nosotros le pertenecemos a Jesús, porque fíjate que dice, Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Pero porque él es la vida eterna, Él es la vida eterna. Dice que todo principado, lo invisible, lo visible, todo fue creado por Jesús. Oiga, qué precioso, qué maravilloso poder contemplar que nuestro Señor Jesucristo vivió en medio de los hombres, ese Dios eterno, ese Dios de gloria. Es algo incomprensible, pero nosotros lo aceptamos por medio de la fe, que el Verbo se hizo carne, o sea, lo infinito vino a vivir en lo finito, lo inmortal se volvió inmortal para que nosotros también como mortales llegáramos a ser inmortales por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde que cuando suene la trompeta, nosotros vamos a ser levantados, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el plan glorioso de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso, hermanitos, hermanas, pueblo de Dios, les invito a estar firmes en el Señor, porque de una u otra forma los problemas, los peros van a venir en nuestra vida. Recuerde siempre que he dicho que son inevitables los dolores, las aflicciones en esta tierra. Nosotros lo hemos visto. Usted echa la mirada en la historia del pueblo de Israel, echa la mirada en el libro de los Hechos, cuando la iglesia comienza a manifestar el poder, comienza a avanzar llevando el evangelio. Y quiero decirle que el libro de los Hechos no se ha cerrado, porque hasta este momento la iglesia sigue predicando bajo la gran comisión que el Señor le dio a su amada iglesia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Doy gracias al Señor porque a través de las Escrituras podemos ver siervos que se mantuvieron firmes a pesar de que todo el alrededor de ellos era un aspecto negativo, como tendencias a la derrota. Muchos llegaron a tener miedo, estaban temerosos. En el caso que hemos leído esta versión, estos versículos que hemos leído nos dan las evidencias de la debilidad y el temor que el hombre tiene en casos de problemas, y eso es natural, eso es por lógica, tiene que ser así, ¿no? Pero doy gracias al Señor, ¿no?, que han habido siervos que no vieron el problema, y si lo vieron, pero tuvieron con la ayuda de Dios la capacidad de poder dominar esa situación. Entonces el tema sería, no temáis, estad firme. Eso sería el tema que vamos a tocar. No temáis, estad firmes. Qué preciosas palabras que edifican a los hombres, especialmente cuando se encuentran en situaciones difíciles, cuando están al borde quizás de tener un colapso dentro de su vida, donde ya no hay esperanza, donde se encuentran ya derrotados, ya se sienten ya vencidos. Pero qué bueno es que en medio de esa situación que se levante un siervo, una sierva, porque ha puesto la confianza, la mirada en su Dios, en su Señor. Quiero decirle, hermano, hermana, que siempre lo he dicho, y aunque yo no lo diga, así es, porque los
problemas en este mundo no se van a terminar. Se van a terminar hasta que nosotros seamos levantados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Allá ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, todo será de gozo y de paz por toda la eternidad. Pero mientras estemos aquí, mientras estemos de aquí, estamos en una batalla, estamos en una lucha, y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así es que ya le digo, y claro, nosotros necesitamos la guianza, la presencia, el poder del Espíritu Santo para mantenernos con el grito de victoria sobre toda situación, porque eso es el llamado que nosotros tenemos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a tener luchas, se van a levantar, van a venir vientos, tempestades de las tinieblas, pero aquel que ha confiado en Cristo Jesús, que es su Dios, que es su Señor, y confía en la palabra que Dios ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y consideramos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por eso dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente que es fortalecido, vengan situaciones difíciles, siempre va a ser un ejemplo de en medio de las pruebas, de en medio de las luchas. Tenemos un varón llamado Moisés. Oiga, este siervo fue un gran líder, gran siervo en las manos de Dios. Podía administrar los bienes celestiales, era un buen administrador. Pero recuerde una cosa, que aún Moisés era un hombre que estaba como también sujetos a sus debilidades, a sus pensamientos. Como humano no podía arrancar dentro de su ser lo que era humano, porque a veces él sentía la carga y llegaba ante la presencia del Señor y decía: ¿qué al caso yo los he parido? Porque sentía esa carga pesada, ¿no? Era un pueblo de Israel, era un pueblo difícil de poder guiarlo, de poder dominarlo, porque recuerde hermano, hermana, que Israel estaba saliendo recientemente de la esclavitud de Egipto. Allá en Egipto los tenían como esclavos, y era una vida no agradable, porque ser esclavo en esa época se privaban de muchos derechos. Pero sin embargo, ese Dios que es bueno, el Dios de Israel, el Dios de misericordia, el Dios de gracia y de bondad, les había dado la promesa que los iba a sacar de Egipto con poder de gloria. Y es cierto, porque cuando Israel levanta el clamor y Jehová le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, he conocido sus angustias. Eso es lo que dice. Entonces Dios viene y levanta al siervo Moisés, lo pone allí para que él vaya a ser el instrumento que Dios va a usar. Ahora, Dios, como Él es el que llama, como es el que pone, Él agarra, así lo vamos a hacer de una forma figurada, ¿no? Él agarra a Moisés y lo pone enfrente, adelante del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba para ser ejemplo a las naciones. Sin embargo, por su incredulidad, por su forma de actuar ante la presencia a Dios, al Señor, cayó en situaciones deplorables, que hasta se apartó de la gracia y de la bondad, de la misericordia de Dios. Fueron influenciados por las religiones egipcias, pero la promesa de Dios siempre prevaleció.
La promesa de Dios siempre prevaleció. Yo creo que aunque Israel se apartó, aunque Israel fue influenciado por las religiones de los dioses de Egipto, entonces siempre dentro de ellos, dentro en su sangre, llevaban esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, que podemos nosotros ver la confianza que Moisés tuvo en el Dios que lo había llamado. Fíjese, cuando Israel sale de Egipto, Dios va con ellos día y de noche. La presencia del Dios de gloria está con ellos. Israel ha tenido la gran bendición, las evidencias, ha palpado el poder de Dios con las plagas que el Señor envió a los egipcios, y por lo tanto Israel al salir de Egipto tenía que tener el 100% su voluntad bajo la guianza de su Dios, escuchar la voz de Dios a través del siervo que Dios había puesto, y eso era Moisés. Ahora, ¿por qué digo que Moisés, que el pueblo de Israel tenía que escuchar la voz de Moisés, que era el portador de la voz del Dios de Israel? Porque ellos tenían la evidencia de que lo que Moisés estaba haciendo tenían el amparo divino. Ahora, cuando Dios lo saca de allí, de hecho ya se ve el poder, la potestad del Señor y el propósito de Dios de llevar a Israel a la tierra de Canaán, porque eso había sido la promesa que se le dio a Abraham. Sin embargo, recién van saliendo y comienzan los peros, comienzan las situaciones quizás difíciles para el pueblo de Israel. Recuerde que Israel estaba acostumbrado a hacer ladrillos, a carrear tierra, a cargar barro, a hacer cosas como esclavos. Ahora, ellos no habían disfrutado todavía que era ser libre, que era tener la libertad, que era estar exentos de los látigos de los latigazos que le caían sobre sus espaldas. Entonces fue un cambio radical, o sea, de ser esclavos ahora a ser libres, de tener al faraón como su señor. Ahora tienen el Dios de Israel, el Dios que es vivo, el Dios poderoso, y que Dios los va a guiar. Sin embargo, ya ellos deberían de haber estado con una plena confianza que ya habían salido de Egipto y que ahora el Dios de Israel los iba a guardar, los iba a cuidar, los iba a proteger, y que el propósito de Dios tenía que cumplirse. Ahora, cuando en esta situación que se ve, porque el faraón, Dios lo golpea y hace que suelte a su pueblo, y que mire, hermano, hermana, nadie puede detener el plan y el propósito de Dios. Nadie puede sostener al pueblo de Dios, detenerlo para que avance con la predicación de la palabra, para que avance en una obediencia, para que manifieste su vida sumisa a la voluntad de Dios. Israel estaba sujeto a los mandatos, a esa vida cotidiana que había sido impuesta por el faraón, pero ahora que Moisés había sido levantado y lleva la palabra y el amparo divinos con las plagas, entonces gracias a Dios que Moisés, que el pueblo de Israel sale libre. Entonces ahora, por eso les decía que es un cambio radical que se opera en la vida del pueblo de Israel. Ahora son libres, entonces allí van las mujeres, van los hombres, van niños, van ancianos. Ahora dice que hasta gente que no era de Israel se unieron a ellos. Entonces ahora va Israel hacia adelante con la presencia del Señor día y noche, y con su aquel siervo llamado Moisés. El problema es cuando
se llegan, están frente del mar y detrás está el faraón con el ejército. A veces yo me pregunto, si nosotros hubiéramos estado allí, ¿qué hubiéramos hecho? Eso me pregunto a veces, si nosotros hubiéramos estado allí, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos sido como aquellos que le decían a Moisés cuando, fíjese, veían hacia el frente, estaba el mar. Veían hacia atrás, estaba el ejército del faraón. Entonces no había salida. Si avanzaban, iban a morir ahogados. Si se retrocedían, iban a morir bajo las ruedas de los ejércitos del faraón. Entonces ellos estaban en aprieto. Entonces ahí se levanta el siervo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aunque esté alrededor nuestro tantas mentes negativas, tanto negativismo, que esto no se puede, que esto aquí, que esto allá, con Dios se puede, porque nadie puede detener el avance del pueblo de Dios. Nadie puede detener el avance del pueblo de Dios. Dios tiene el control sobre los elementos naturales, sobre todo aquello que se opone a que en esta oportunidad que el pueblo de Israel avanzara. En hoy día que la iglesia de Dios avance, nosotros vamos a avanzar. Usted que es parte de la iglesia de Dios no va a encontrar ningún obstáculo, porque el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros y tenemos la protección, tenemos la guianza, tenemos el poder del Omnipotente que siempre estará sobre nosotros para que nada pueda detenernos en el avance de predicar la palabra, de amar a nuestro Dios, de amar a nuestro Señor. Es cierto que un tiempo nosotros estuvimos como esclavos del pecado, pero un día Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos libró. Ahora, hermanos, ya no es un Moisés, es el Cristo de la gloria que va enfrente de nosotros. Es el Cristo de la gloria que está con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la victoria de la iglesia. Por eso que nosotros podemos gritar: en Cristo Jesús tenemos la victoria, porque nadie podrá detener la iglesia del Señor. Recuerde una cosa, dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén también conmigo para que vean mi gloria. Eso es el plan y el propósito de Dios. Si Cristo dio su vida por amor a usted, Él no lo dejó, no lo ha dejado abandonado, no lo ha dejado que usted tenga una vida sin sentido. Cristo Jesús es nuestra meta, la vida eterna es nuestra meta, la mansión es nuestra meta. Quiere decir que desde el momento que usted nació, desde el momento que la gracia y la misericordia de Dios vino sobre su vida, no hay nada, ni adelante ni atrás, que lo va a detener. El único que puede sostenerlo y puede levantarlo para que lleguemos a morar a la patria celestial es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él es el capitán, Él es el rey, es el soberano, es el Dios de gloria. No hay fuerza que pueda detener la iglesia del Señor en esta tierra. Por eso que uno debe darle gracias al Señor, debe someterse a la voluntad de Dios, debe despojarse de todas aquellas cosas negativas que impiden que el poder de Dios fluya sobre nuestra vida. En este momento, si usted lee unos versículos antes de lo que hemos leído, y dijeron a Moisés, versículo 11, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. Ahora le están reclamando a Moisés, cuando no es Moisés el que los ha sacado. En la salida del pueblo de Israel, de allá de Egipto, es por una promesa que Dios le dio a Abraham. O sea que cuando Dios promete, tiene cumplimiento. Sea tarde o sea temprano, no importa en qué condiciones puede estar el hombre, pero cuando Dios tiene una promesa sobre su iglesia, sobre su pueblo, Dios lo levantará. Dios hará lo que Él ha establecido, porque Él es el soberano, Él es el Señor sobre todas las cosas. Todo lo que usted mira, todo lo que existe, Dios lo ha creado. Por lo tanto, Él tiene dominio sobre su creación. Él es el dueño de la creación y Él puede hacer lo que Él quiere, lo que Él le place con su creación. Ahora,
a su iglesia, la guarda, lo cuida, lo protege, porque lo ama, Por eso es que Jesús dio su vida por amor a nosotros. Es precioso, es hermoso ver un Moisés que aunque hoy le están echando la culpa a Moisés, porque así somos nosotros, pero no era Moisés, quede bien claro. Podemos tener líderes en nuestras congregaciones, fallamos, se los señalan, pero no somos humanos. Somos humanos. Un Moisés, un Abraham, un David, dieron sus pasos negativos, pero reconocieron su error, reconocieron su pecado. Dios, que es misericordioso, los perdonó. Moisés, qué ejemplo grande que vemos aquí en la vida de Moisés. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Yo le hago una pregunta: ¿dónde estaba Moisés? Estaba en medio del pueblo de Israel. Estaba en medio del mar y en medio del ejército del faraón, así como Israel estaba. Lo único que había una diferencia en Moisés, que él había confiado en su Dios, en su palabra. Él sabía que su Dios no lo iba a desamparar. Él sabía que su Dios, lo que había comenzado a hacer, lo iba a terminar. Y ese es el plan y el propósito de Dios para con nosotros. Si Dios nos sacó a nosotros del mundo, no es para que vengamos a morir en el mundo. Si Dios nos sacó de allá, del mundo, usted no va a morir en este desierto. Vamos a la vida eterna, a la Canaán espiritual. Tenga problemas adelante, tenga problemas atrás, el Dios soberano, el Dios de gloria, lo levantará y le dará el triunfo a usted. Iglesia del Señor, hemos sido llamados a gritar victoria, pregonar victoria, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grande es Dios y rico en misericordia. No hay nada más hermoso que experimentar el poder, la presencia del Señor. Moisés sentía la presencia, Moisés sentía la alianza, Moisés valoraba la presencia del Dios de Israel. Moisés sabía que era el fruto de la presencia de Dios. Moisés sabía que era la presencia de Dios sobre su vida, porque dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tú no estás conmigo, Señor, yo no puedo avanzar. Si tú no estás conmigo, Señor, yo no puedo seguir adelante. Pero oiga, así como Israel tenía la presencia, la alianza de Dios de día y de noche. Así nosotros tenemos la presencia y la alianza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo, lo que Cristo dijo es verdad. Dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos falta a nosotros? Nada. Si tenemos al soberano, al Dios de gloria, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo las cosas visibles e invisibles, ángeles y potestades están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, aquel que va delante de nosotros, aquel que nos sostiene, aquel que lo amó, aquel que dio su vida por amor a nosotros. Moisés dijo: no temáis, estad firme. Esas palabras de Moisés es el fruto de la confianza en el Dios de Israel. Es el fruto de un descanso que sabía que el Dios de Israel no le iba a fallar. Y en verdad, no vamos a negar lo difícil, lo imposible a los ojos humanos como se veía.
Si usted veía un mar y usted entraba, imagínese usted viendo los niños entrar al mar, ancianos, mujeres, de hecho, a morir ahogados. Si retrocedían, el ejército del faraón no iba a saludarlos. Iban con la ira, iban con la furia de las fuerzas de las tinieblas. Porque el pueblo de Israel era el pueblo de la promesa, el pueblo con señalamiento divino. Igual usted y yo tenemos el señalamiento divino. Fuimos señalados por el Dios de gloria desde la eternidad. Por eso es que usted tiene vida eterna. Vida en Cristo Jesús. Esa es la gracia, ese es el don de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Si usted tiene vida en Cristo Jesús, dele gracias al Señor. Porque la vida que tiene no es porque voluntad suya. Es voluntad divina, eso dice las Escrituras. Evangelio según San Juan. Por voluntad divina, no es voluntad de sangre y carne, es voluntad divina. Quiere decir que mi nuevo nacimiento, el arrepentimiento de mis pecados viene de arriba. La alianza y la protección que yo tengo hasta aquí, el Señor me ha ayudado, viene de arriba, viene de arriba. Moisés, la salvación, el amparo, Moisés lo recibía de arriba. Porque aquí abajo eran problemas. Y siempre ha sido así. El mundo está lleno de problemas. Y la salvación de Jesús vino de arriba. Por eso allá en San Lucas dice que en el nacimiento de Jesús los ángeles cantaban dando honra y gloria. Aleluya. Porque la salvación había venido aquí a la tierra. La promesa del Mesías estaba aquí en la tierra. El que profetizó, el profeta Isaías, estaba naciendo aquí en la tierra. Por eso, hosana en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, de su voluntad para con los hombres. Es de arriba hacia abajo. Esa es la protección. Por eso dijo Moisés, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Estar firmes, no temáis. Porque le decían a Moisés, y para eso nos sacaste de aquí a Egipto, aquí al desierto, nos has traído para que muramos. Y no había sepulcros allá en Egipto. Y ay, qué sopas habían allá. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. Pareciera ser que ya se habían acostumbrado a que hicieran las cosas a latigazos. Y por un poco ¿de qué? De pueros, de pepinos. Y ahora que venía la gracia, la bondad y la presencia del Dios de gloria, estaban hoy peleando con Moisés. Estaban desesperados. Pero Dios no desampara a los suyos. Dijo Moisés, no temáis. O sea que esas palabras, y quiero decirle algo. No crea ustedes que esas palabras de Moisés, cuando dijo él, no temáis, fueron solamente palabras humanas. No. Fueron palabras que fue llevado por la gracia y la bondad de Dios. O sea, cuando habló Moisés, esa palabra fue una palabra que llegó al corazón del pueblo de Israel. Porque el liderazgo de Moisés no era el Moisés. Moisés era siervo del Dios de Israel. O sea que como cuando Moisés hablaba, era como que Dios hablara al pueblo de Israel.
No temáis. Es como que Dios haya hablado al pueblo de Israel. No temáis. Porque Jehová peleará por vosotros. Y mire, qué momentos, son momentos tan sorprendentes que traen bendición cuando usted escudriña las Escrituras y usted ve esta porción que hemos leído. Usted se imagina un mar y atrás un ejército furioso que va en contra de un pueblo que no lleva armas. No están acostumbrados a pelear, solo a recibir golpes y a recibir órdenes. Pero ahí estaba el Dios de ellos. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Extiéndela y abre, divide el mar. Imagino ese varón de Dios extiende la vara, su mano con la vara hacia adelante y el mar comienza a abrirse. Oiga, qué espectáculo. ¡Qué momento de gloria, de poder! Ese era un testimonio para el pueblo de Israel, para que dejara de estar argumentando el llamamiento, o la libertad que el Dios les había dado. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Que también nosotros, en medio del problema, podamos levantar la vara que es la palabra del Señor y en el nombre de Jesús desaparecen los problemas y usted avanza, porque dice que para que divide el mar y en seco avance el pueblo de Israel. Esa es la presencia de Dios, ese es el amparo de Dios. Y dice la Biblia que entra el pueblo de Israel y entra los egipcios. Oiga, el mar se abrió para que entrara el pueblo de Israel, no los egipcios. Pero como ellos abusaron, porque siempre así es, la fuerza de las tinieblas, usted le da, abra su casita un pedacito y se toma la casa. Abra un pedacito en su corazón y se toma el corazón. Porque la maldad se reproduce en una forma rápida. Y además de eso, el hombre siempre está inclinado a la vida carnal. Sí, gracias porque por la misericordia y la gracia de Dios es que nosotros nos mantenemos firmes y luchamos para no ser absorbidos. Santiago lo explica, el apóstol Pablo. Gracias al Señor que nosotros siempre pedimos que la bondad de Dios sea con nosotros y que nos dé fuerza y fortaleza y que nos ayude. Estamos débiles en la fe, pidamos al Señor para que seamos fortalecidos en la fe y así ser vasos, instrumentos que le vamos a dar honra y gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. Bueno, el pueblo de Israel entró y como le digo, no era para el pueblo de Israel era para salvación. Vea cómo opera el poder de Dios. Ahora, cuando se abre el mar para Israel, entran los egipcios. Lo que no sabían, que ahí estaba la tumba de ellos. La tumba de ellos. Allí murieron sepultados bajo las aguas. Israel pasó al otro lado, porque ese es el Dios que los guiaba. Ese es el Dios que nos sostenía. Ese es el Dios que los amparaba, ese es el Dios que los guardaba. 40 años Israel no le faltó nada, vestido, ni calzado, ni alimento. Todo lo tuvieron, no les faltó. Nosotros estamos caminando a la tierra de Canaán, esa patria celestial, a esas mansiones hermosas que el Señor ha preparado. Recuerde que estamos caminando en un
desierto, por este mundo, pero no estamos solos. El propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida. Amados hermanos, estad firmes. Estad firmes, que Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, peleará por vosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Confío que esta palabra haya sido de bendición para usted y gracias al Señor que siempre nos permite meditar en su bendita palabra. Doy gracias al Señor este día miércoles. Quiero agradecer a nuestro Dios porque el domingo 6 estuvimos inaugurando nuestro nuevo local donde nos congregamos. Fue de bendición, fue de victoria. Gracias al Señor, en primer lugar. Gracias también a nuestros hermanos, ese grupo de hermanos que estuvimos bastante unidos trabajando, preparando el local. Y gracias también por aquellos hermanos y hermanas que estuvieron orando, que estuvieron clamando que el Señor nos proveyera un lugar muy, muy bonito, muy precioso, que fuera... que llenara los requisitos, ¿no? Porque tenemos el plan y el propósito siempre de honrar y glorificar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Misión Cristiana en Lima, aquí en Australia, el propósito es predicar el Evangelio, pero también hay otras áreas que también tenemos que llevarlas a la par. Por ejemplo, la enseñanza de la sana doctrina, la enseñanza, la educación espiritual sobre esta nueva generación que estamos teniendo. Esa es una de las prioridades que tenemos en esta nueva generación que viene, de establecer una congregación donde se predique la palabra del Señor, donde se crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gracias al Señor, Dios no ha cambiado, la iglesia siempre es hoy en día nosotros somos parte de la iglesia que es la continuidad de la iglesia del libro de los Hechos. Entonces, hasta que la iglesia sea levantada, entonces allí seremos ya a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes y así estaremos por toda la eternidad. Y gracias, Señor, recuerde que después viene la iglesia con Cristo Jesús a gobernar en esta tierra. Así que gracias al Señor, bendiciones a todos y firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Amén. Amén.